bienvenido. Raúl, muchas gracias, muy buenas tardes ya. Aprovechando esta noticia, por supuesto hablaremos de la coyuntura política, quería preguntarle qué le parece el anuncio de ley de amnistía que proviene del señor Cavero y el señor Flores. Bueno, más allá del tema del análisis de fondo, creo que solamente una propuesta ya hecha de este ángulo, creo que es una torpeza, y creo que esto demuestra, torpeza me refiero porque ya está dando por sentado que ha habido un tema de violación. O sea, Sí, primero hay que investigar, hay informes de claro. Amnistía Internacional que además tienen que terminar individualizando. Lo peor que podemos hacer es generalizar que toda la gente son terroristas o que todos los policías, eso es una política de Estado que matan a la gente. O sea, hay que empezar a individualizar. Pero ya una propuesta sí demuestra unas cosas que, con todo respeto y aprecio a Cavero, hay mucho novicio, hay demasiada competencia por titulares, por quién presenta la moción de vacancia primero. El domingo están viendo algún programa para ver quién interpela al día siguiente a tal o cual ministro. Yo creo que, digamos, quienes hemos ido también aprendiendo los errores, nos damos cuenta que hoy día hay eso en algún sector del Parlamento, de disparar rápidamente sin darse cuenta que le hace un flaco favor, como bien has dicho, Sí. a las Fuerzas Armadas y a la policía, los cuales yo respaldo, absoluto respaldo a mi Fuerza Armada y a la policía. A quien no respaldaría es a alguien que sale del marco legal y constitucional y comete, obviamente, un abuso de la autoridad, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Ahora, digamos, es un poco también la posición de Rafael López Aliaga, y lo menciono porque, bueno, él también estuvo reunido con la presidenta Boluarte, y a su salida de Palacio de Gobierno, al parecer, dirigiéndose a Fuerza Popular, se autocalificó como social cristiano, es decir, está a la izquierda todavía de Fuerza Popular. No, ayer, diga, perdón que sonríe, pero ayer he visto que muchos no, la verdad, bueno, me parece bien, ¿no? Además, felizmente esa es la democracia, ¿no? Muchos al fujimorismo dicen que ya está muerto, que no existe, pero todos ayer han tenido que explicar cuál es su posición, ¿no? Mi buen amigo Mauricio Müller ha dicho que el APRA es centro-izquierda, no sé si Jorge piensa lo mismo, pero me parece interesante. López Aliaga ha dicho que él no es de derecha, y además considera la intervención del Estado, ¿no es cierto? En algunos casos, yo considero que el rol subsidiario del Estado no se ha aplicado, eso es verdad, ¿no? Pero ya he visto que han empezado a tener que poner excusas. Me parece bien porque definitivamente algo ha pasado en los últimos días que todos tratan de ubicarse en el espectro político. Pero, bueno, digamos, Rafael, creo que él es una persona que en su propia campaña él se ha demostrado para mí y algunos votos o la actitud en algunos parlamentarios me demuestra que hay izquierda. Creo que la izquierda en general que está en el Parlamento, no veo una izquierda democrática, salvo una o dos personas, y hay una derecha bastante radical, ¿no? Porque el fujimorismo se ha planteado como un partido de centro, ¿verdad? Esa es la afirmación de centro-derecha, de centro-derecha. El fujimorismo es una derecha popular. Es decir, a mí, y gracias por la pregunta, ¿no? Ayer creo que conversaba con otro periodista, un colega en otro medio, y me decía, bueno, en los últimos años había un fujimorismo sin Fujimori. No, le digo, porque el fujimorismo sin Fujimori, lo que ha habido es que algunos han estado en piloto automático en la parte económica, pero la parte económica no es toda una reforma. Es decir, si tú tienes un país, Raúl, que crece 8 puntos del PBI, el milagro peruano que se hablaba en el 2006, 2008, 2010, creo que hasta llegó un mal y por ahí ya se estancó. El milagro peruano estaba en Lima, ¿no? En Trujillo, que bueno, me refiero, ojo, no estoy quejándome, en Chiclayo, en Piura, en algunas regiones que son las capitales de las regiones. Pero el milagro peruano no estaba en Puno, en Abancay, en Andahuaylas, en Huancavelica. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que justamente ver para que esta desigualdad no crezca. Bueno, eso es lo que no ha habido y eso es lo que, más bien, en un gobierno Fujimori yo creo que sí hubiera pasado esa segunda o tercera etapa. Ahora, lo digo porque, digamos, históricamente el fujimorismo siempre ha sido percibido como un partido de derecha conservadora, sobre todo desde el momento en el que Keiko Fujimori asumió las riendas del partido. Lo digo, por ejemplo, por sus posturas frente a las cuestiones de género, etcétera. A ver, yo no tengo temor de decirlo, o sea, yo es una persona... No, y digo, yo tampoco lo estoy, ojo, no lo estoy planteando como una crítica, como digamos, es solo una definición, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un decálogo, que si tú ves el decálogo, para algunos respetablemente lo van a mirar de un punto de vista conservador, porque, digamos, la mayoría, casi el 90%, digamos, coincide con el decálogo. Pero lo que te iba a decir es que el fujimorismo, yo lo veo como ese partido republicano norteamericano, que hay un grueso, que es una derecha popular, y siempre tiene algunas vertientes.
¿no es cierto? Tiene ahí... Bueno, ahora está clarísimo que no es de derecha, es de ultraderecha ahora el Partido Republicano, ¿verdad? Sobre todo Sí, desde el claro. momento en el que Trump cogió el control del partido. Sí, bueno, que, digamos, ya no es, ya, no, yo creo que ahí tiene un tema interno con los republicanos de origen, ¿no? Porque Sí. Trump también más bien es un outsider que llega al Partido Republicano. Pero te decía, por ejemplo, en nuestro diario nosotros defendemos la vida de la concepción. Y yo respeto a quienes tienen otra visión, pero obviamente hay una diferencia y nosotros defendemos nuestra diferencia. Entonces, yo sí me considero una persona incluso de centro derecha más a la derecha, pero Sí. que no, yo no tengo que ser de izquierda, Raúl, por ejemplo, para haberme peleado con el buen ministro, además creo que fue un buen ministro, Miguel Castilla, cuando el lobby y las AFP no quisieron hacer la reforma que ahora están planteando. Hoy día están planteando lo que hace 15 años no querían hacer. Yo creo que hay tal vez una falta de estos flujos de información para entender quién se ubica en cada quien, ¿no? A mí, por ejemplo, me dicen que yo he venido del PPC, que yo debería ser medio social cristiano al fujimorismo, lo cual yo tengo el mejor de los recuerdos y amistades con Javier Bedoya, Lourdes Flores, con todos los amigos del PPC, con Alberto Ingolea, con todas las generaciones. Pero yo me inicié formalmente desde los 17 años y rápidamente más bien crecí políticamente en lo que se llamó hace tiempo Renovación Nacional, que la lideraba Rafael Rey, y que hemos coincidido muchas veces con el fujimorismo en todo, no en todo, de los 90. Entonces, claro, cuando uno ya va detallando y dándose cuenta más o investigando más, se da cuenta que hay una posición casi siempre en esa línea, ¿no? Ahora, usted dice que, digamos, el fujimorismo sin Fujimori ha ocurrido en nuestro país por el piloto automático, etcétera. Le pregunto, ¿el partido fujimorista está preparado para un fujimorismo sin Fujimori? Yo solamente para aclarar, un colega me dijo, en los últimos 20 años ha habido fujimorismo y Fujimori. Yo le dije, no ha habido nada. Ha habido gobiernos como el de Toledo, PPK, el presidente García, que para descanse, Ollanta, todos aplicando el piloto automático. Pero eso no es fujimorismo sin Fujimori, porque si no hubiera aplicado otra cosa. De acuerdo, se mantuvo la Constitución. Se mantuvo la Constitución del 93, creo que por eso iba. Ahí va el punto. Sí, pero aclarando ese detalle, claro, cuando Keiko Fujimori me invita en el año 2016, ella ya tenía una visión de que Fuerza Popular, que es obviamente el partido ya que se formaliza, después de estos varios partidos, ¿no es cierto?, que creo que era más de una característica anterior a Fuerza Popular, de cambio de nombre cada cierto tiempo, se formaliza, para cada campaña me refiero, acá se formaliza un partido con una idea clara de Keiko de liderarlo por los próximos, o sea, digamos que el partido quede para el futuro, ¿no es cierto?, para el Perú. Entonces, ella en algún momento consideraba, y eso ha sido parte de nuestras escuelas de formaciones que hemos hecho, ir generando promociones para que en algún momento, no sé si ahora, no sé si porque postule o no, en algún momento el partido continúe más allá de los apellidos. Y ella lo ha señalado así, y yo veo que eso viene sucediendo. Yo soy el secretario general y yo no he nacido, digamos, de las bases de un partido que hoy día me siento muy integrado, ¿no? Entonces, sí, había una apertura con Nano García, con Pati Juárez, o sea, de diferentes lados que han ido llegando y que algunos se han ido quedando también, ¿no? Entonces, creo que la visión de Keiko sobre Fuerza Popular, de un fujimorismo sin Fujimori adelante, o sea, más al futuro, yo creo que para eso está trabajando el partido, ¿no? Pero no tan a futuro, ¿no? Porque si se consigue el adelanto de elecciones por el que está trabajando el propio Fujimorismo y Keiko Fujimori dice que va a presentarse a las siguientes elecciones, sí, podríamos estar pensando en una de las primeras elecciones en las que Fuerza Popular o alguno de los membretes que ha tenido el Fujimorismo se presentase sin un Fujimori a la cabeza. Que yo recuerde, eso solo ocurrió con Marta Chávez en las elecciones del año 2001, ¿verdad? Sí, con Marta ocurrió en el 2001 justamente, porque además digamos, recién venía pues de toda la situación complicada, Keiko recién regresaba a Estados Unidos. Entonces, sí, ahí hubo, pero digamos, yo no le llamo necesariamente fujimorismo sin Fujimori en esa candidatura. Yo me refiero en general que el partido, porque claro, Keiko sabe que, y nos los ha dicho, ella no va a ser, digamos, la eterna presidenta del partido. Lo que pasa es que el partido todavía está constituyéndose, y lo más importante que Keiko tiene claro es que, a ver, digamos, el liderazgo no requiere ni siquiera de una candidatura ni de un cargo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el PPC, Javier Bedoya, el Tucán, que para descanse, Luis Bedoya, gran patriarca y gran peruano, tal vez uno de los últimos de la casta de esos grandes peruanos, no tenía que postulaba mi amiga Lourdes Flores, pero el líder era en su momento el patriarca, ¿no es cierto? Sí. Yéndote más lejos, nadie duda el liderazgo de Aznar, más allá que Rajoy haya sido el jefe de gobierno en un momento del PP. O sea, nosotros
nosotros hemos mirado a Fuerza Popular y lo seguimos mirando como ese gran partido popular peruano, esa gran derecha popular, que en algún momento yo siento que Keiko quiere, no será dentro de 15, 20 años, no sé, ya soltar la rienda. Keiko es muy joven todavía, o sea que tiene liderazgo para bastante, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿por qué anuncia esta decisión Keiko Fujimori? ¿Por las 3 elecciones consecutivas perdidas? ¿Porque siente que los anticuerpos que arrastra son mayores que las posibilidades de ganar una elección? ¿O porque quiere constituir un partido más institucionalizado? ¿O porque quiere buscar nuevos liderazgos que rompan con esa, digamos, esos prejuicios que va generando el apellido Fujimori? ¿Qué hay de todo esto en esa decisión que es tan radical dentro de la lógica histórica del fujimorismo? Sí, mira, nosotros, lo que te puedo comentar, ¿no? Lo hemos venido comentando esto ya en el comité político, que es, digamos, tenemos un comité ejecutivo nacional, un comité político, hay un comité político con parlamentarios, pero esto se comenta mucho en el comité político donde hacemos el análisis. Yo, y además lo suscribo, ¿no? Porque yo no acepto que ella no postule porque le dicen que no postule, ¿no? Porque, claro, hay por ahí, y es parte de la democracia, dicen, no, si se presenta fulanito, gana fulanito, quien sea. Bueno, yo no tengo la culpa que ya es un problema, lo he dicho, psicológico, que alguien que quiere votar por un tipo que tú te das cuenta que ese no hila ni una idea, por un anti, ya es un problema psicológico, no es problema de Keiko, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado ella podía postular cuando quiera, porque ay, no va a perder con cualquiera, yo no creo que sea así. Yo creo que más bien la decisión tiene 2 componentes, lo que tú has dicho. Uno es muy personal, digamos, correr 3 campañas, 3 segundas vueltas. No, debe ser brutal, ¿no? Claro. Es un desgaste, o sea, digamos, sí. Yo he hecho alguna vez campaña congresal, digo alguna vez porque la última al Parlamento andino casi no se hace campaña, o sea, tú te presentas en el grupo general, pero las campañas congresales solo en Lima son desgastantes, imagínate una nacional, y yo acompañaba a Keiko en 4 o 5 regiones en la nacional del 2016 y en esta más todavía, y es un desgaste muy fuerte, que además tú necesitas también darte un espacio. Creo que hay un tema de mucho personal también, de dedicarle tiempo a sus hijas, así que la parte humana de un político no puede estar. Y viene también lo que tú dices, ella sabe que hay un partido que tiene que estar a la altura de una circunstancia en la que sí, para mí, el mejor cuadro político, sin duda, dentro de Fuerza Popular, con mucho arrastre, con capacidad de haber llegado a tres finales, más allá que como quieran ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Que dice, has perdido 3 veces, yo no veo a nadie que haya llegado 3 veces a una final, seguida me refiero, parece la Copa del Mundo, pero algo así, ¿no? Entonces, pero igual, creo que en ese momento mira el partido y dice, bueno, también el partido tiene que estar listo para seguir dentro de lo que es un proceso electoral democrático en el país. Lo importante es que Fuerza Popular sí está listo, Raúl, y termino esta idea, para el fujimorismo. En general, 30 años no ha tenido una sola ausencia en un periodo. El más bajo fue con 3 parlamentarias, obviamente en el momento crítico de la caída del gobierno del presidente Alberto Fujimori, y de ahí para adelante se ha mantenido, ¿no? Entonces, es un partido que tiene que ir madurando, aprendiendo los errores, mejorando y mirando para adelante, y ahí veremos qué es lo que se presenta, o una coalición o vamos solos, ¿no? Ahora, la política sabemos todos cómo es, y por eso le pregunto lo siguiente. ¿No será que más adelante, cuando aparezcan las encuestas, cuando comience a moverse la campaña electoral, si es que ocurre el adelanto de elecciones, de pronto Keiko Fujimori diga, bueno, yo no quería presentarme, pero el pueblo me lo pide? No, mira, yo creo que y entiendo porque tal vez o no se ha conocido muy bien o se ha distorsionado alguna información. Por ejemplo, te sacan siempre que Keiko dice en el año 2021 no habrá ningún apellido Fujimori. Eso lo saca, o 2016, no me acuerdo cómo fue la frase, ¿no es cierto? Cuando ella postulaba en el 11 o en el 16, hacia el 16, creo que en el 16 para el 21 o algo así. Pero ella se refería a que evidentemente si ganaba las elecciones, no es que iba a postular otro Fujimori, ¿no? Pero obviamente no ganó las elecciones y postula nuevamente y le sacan, no cumplió su palabra. Entonces, yo entiendo porque es parte de la política de tratar de desvirtuar pues a tu competidor, a tu oposición política. Pero ella siempre ha cumplido su palabra en ese tema, porque también ha salido otra, cuando estuvo en Harvard y dijo tal cosa, que cuando yo he visto el video no dice eso, habla claramente de una posición. Entonces, no es que hay esas ambigüedades. Pero Luis, ahí en realidad Keiko no se refería, ella misma se refería a Kenji, ¿no? Bueno, el único que estaba en ese momento es Kenji, que hoy día, por ejemplo, estaría tranquilo y libre de poder postular, si es que así lo desea, y el partido obviamente respalda esa posición. Se refería a Kenji no por un tema, por ejemplo, de discusión interna, porque ahí no pasó
esta discusión que hubo en algún momento y que ya también felizmente para la familia ya se superó, sino era por un tema político, es decir, oye, no es que Keiko es presidente de día y después postula aquella, a eso se refería. No, claro, a romper con una dinastía, quería romper esa lógica dinástica, de acuerdo. Pero te digo, Nano es miembro del comité político conmigo, somos dos que no hemos venido, yo vengo a ser el número 2 como secretario general dentro de la estructura partidaria, y yo no me he pedido, yo soy Galarreta Velarde, ¿no? Mi papá es Galarreta Sánchez y mi mamá es Velarde Delgado. Entonces no tengo ninguna vinculación y finalmente hemos entrado a un partido que me gusta, que es estructurado, que es organizado, muy disciplinado, y que hay una visión donde a veces Keiko pierde en el debate interno o pierde en nuestra posición. Nosotros hemos perdido algunas veces en la posición y la bancada ha tenido que llevar la posición mayoritaria, ¿no? Una última pregunta sobre este tema, porque quiero hablar, por supuesto, de la reunión con Dina Boluarte. Quiero decir una lista de nombres: Miguel Torres, Nano Guerra García, Marta Moyano, Luis Galarreta. De repente el sucesor dentro del fujimorismo no tiene un apellido japonés, sino vasco. Vasco. Yo creo, los nombres que, por ejemplo, Miguel Torres es, además de ser una persona muy preparada, creo que es uno de los mejores seres humanos que he visto en la política. Con Miki Torres y con Keiko me he dado cuenta, el mismo Nano, ¿no? Que es verdad, no es verdad que en la política no hay amistades, hay personas de muy buena voluntad. Y eso que a veces hemos tenido nuestra diferencia, como digo, yo soy un poquito más de centro-derecha para la derecha y hay algunos que son más de centro-derecha para el centro, pero parece válido, son posiciones que tenemos, ¿no? Yo creo que tanto, y he leído un artículo por ahí que buscamos una coalición, ojalá, para tratar de entrar en bloques. A veces es difícil porque hay algunos que no les gusta cargar con acusar al fujimorismo, entonces dicen, no, mejor no me junto con ellos. Nosotros no tenemos ningún problema, porque nosotros tenemos claro que vamos a buscar consensos. No me gusta cómo están hoy día portándose algunos movimientos o partidos con los cuales uno ya va, digamos, sintiendo que los consensos van a ser difíciles, entonces tendríamos que ir solos. Y si vamos solos, tú has dado nombres tanto de la vieja guardia, como se dice, o la nueva guardia, que cualquiera de ellos podría estar. Todos los que entramos a política entramos por un proyecto político. O sea, yo entraba en el 2017 a política, a los 17 años a política, y todos entramos por un proyecto político. Pero eso lo va a definir el partido, obviamente, en su momento, ¿no? Lo que me está diciendo entonces es que no le disgustaría a usted mismo la posibilidad de postular a la presidencia de la República. No, en lo personal, no. Yo tengo un objetivo desde que salí en quinto y secundaria, entré a los 17 años al Movimiento Libertad, donde conocí a Rafael Rey y inició mi carrera política, pero yo creo que hay nombres todavía ahí dentro de lo que es Fuerza Popular, el fujimorismo, que nos gustaría escuchar cuál es su perspectiva cada uno de ellos, ¿no? De acuerdo. ¿Qué tal estuvo la reunión con Dina Boluarte? Las fotos revelan pues una gran química entre el fujimorismo y Dina Boluarte. Digamos que las fotos es una expresión de un saludo en ese momento, porque un saludo gentil, y yo creo que la señora Boluarte, la presidenta Boluarte, perdón, ha sido generosa y sincera cuando nos ha recibido, nos ha saludado, y nosotros le hemos transmitido también con mucha sinceridad varios puntos de vista que creemos que deberían mejorarse, pero definitivamente tenemos como la oposición inglesa, ¿no? Una oposición leal. Somos una oposición, y se lo hemos dicho, estamos sentados acá igual como oposición. No hemos dejado de ser oposición cuando nos sentamos acá. Parece una frase de una película cuando va una persona a recoger el cadáver de su enemigo. O sea, estamos en la mesa y seguimos siendo oposición, le decíamos, ¿no? Pero queremos que esto camine bien. Y si usted, como coincidimos, que debería irse en diciembre del 23, y si eso no funciona, creo que está máximo el 24, durante todos estos meses necesitamos hacer gestión pública y empezamos a hablar un poco de algunas cosas, digamos, que se podría mejorar. Hablamos del frente externo también con la canciller. Creo que fue una reunión, digamos, amena, sincera. No es que seamos tan... la química más allá de personal. Yo conozco a Alberto Tarola, he sido oposición de Alberto Tarola cuando era ministro de Humala, muy fuerte oposición, pero hoy día el país tiene otro problema y esas cosas se van dejando detrás, como nosotros hicimos con Pedro Cateriano, una persona que ha tenido su tiempo fuerte de antifujimorismo, y le dimos el voto de confianza que nos costó duro a la interna, porque más que Keiko y que la dirigencia a veces abajo, y con todo derecho, ¿no? Los militantes o los mandos intermedios o los congresistas mismos, hay algunas decisiones que las revalúan fuerte, ¿no? Pero yo creo que es una reunión, digamos, sincera. Y dentro del proyecto de adelanto de elecciones el día de hoy se va a ver cómo va eso, es decir, el fujimorismo va a mantener su posición de buscar un adelanto de elecciones lo más pronto posible, es decir, si hoy naufraga esa posibilidad no será porque el fujimorismo cambia de posición.
No. Nosotros todo muy claro, salvo el caso individual de una persona que lo verá la bancada en su momento. Sí. Porque Tania Ramírez. sí, yo creo que son cosas de la falta de experiencia, de la formación política, ¿no? O sea, yo en el 2016 y en el 2017 tú me puedes haber entrevistado como vocero de ese momento y yo te estaba defendiendo probablemente algo que había votado en contra dentro de la bancada o me había opuesto, pero es que así funciona un partido y si no, no te metas a política. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a seguir, obviamente, en la posición que creemos que lo mejor es que tenemos que irnos antes. Pero son varios motivos, porque no es solamente, además de la pacificación, tenemos regiones todavía secuestradas en el sentido que la inflación en Puno es terrible, que le afecta a los más pobres, o sea, porque no hay pues comercio, los temas de, digamos, no llega a pensión 65, pues está bloqueada la carretera, o sea, hay cosas que yo siempre las he suscrito. Un Congreso y un presidente no se van por antipatías o simpatías o por encuestitis. Eso no puede ser un argumento. El Congreso tiene 8%, no interesa. O sea, no interesa, me refiero para la legitimidad, hay que mejorarlo. Pero no tiene que ser ese el motivo. Lo que es el motivo de salida de un presidente es porque caen los cauces constitucionales que tiene que irse. Y en este caso la señora Boluarte, porque además ha dicho que ella no se quiere, que ella se va el 24, sí. Tienes un Congreso que lamentablemente debería cumplir su mandato, pero cuando tú lo ves cómo está constituido, no da ni siquiera para formar con 66 votos algo positivo que pueda sacar de ahí. Entonces tienes una izquierda que ha entrado con un proyecto político como en Chile, Colombia, en Venezuela, esa es la izquierda que hay hoy día en el Congreso, y tienes un sector de derecha que te plantea pues amnistía cuando ni siquiera sabemos si los militares realmente han salido del marco legal. Entonces, porque es inexperiencia. Entonces, esa mezcla es una mezcla peligrosa entre un radical izquierdista contra chicos que quieren aparecer primero en la pantalla, entonces disparan vacancias al segundo mes, 2 meses más viene el otro dispara vacancia, armas una lista de consenso y se van por otro lado a presentar otra candidata y rompen el bloque. Entonces, tú ves que no hay cómo hacer política en el Congreso. Desgraciadamente, para mí, esos son los motivos. Y yo respeto mucho a la señora Boluarte, le agradezco la invitación, pero, digamos, ella viene de Castillo. O sea, yo quiero ser consecuente. Para mí tiene que irse antes, lo más antes posible, como ella lo ha dicho. Porque, ¿y qué te dice mañana se vuelve Castillo 2.0? O sea, yo no entiendo a la derecha radical cuando dice, yo le exijo a la presidenta que haga tal cosa, pues si la presidenta es la vicepresidente Castillo, pues no somos nosotros, o sea, nosotros no estamos gobernando. Tiene que pedirle lo mínimo, que es el marco constitucional, y que haga gestión pública hasta que ya termine el mandato. De acuerdo. Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y, como nos ha recordado, parlamentario andino también de Fuerza Popular. Un gusto conversar con usted. Hasta pronto. Un gusto. Muchas gracias. Igualmente.